los Se considerando, supone que sí. si vos no pones todo, lo que no pone está como, se supone que bueno, no está dentro de esto, digamos. O sea, tenés que tener en cuenta todo porque lo que no está no corresponde. Es así, ¿no es cierto? Digamos, algo así más o Porque, menos. claro, porque por eso ponen todo la papa. Qué quilombo, qué quilombito. No, bueno, a ver, Es es un lo que lindo yo les dije. quilombito. Bueno, Pero el es lo profe que dijo yo, resumen, onda, cuadro sinóptico, como que sacáramos que la- ideas principales o que- esencia de qué era cada cosa. claro, o sea, básicamente a lo que quiero apuntar, más allá, digamos, de que se aprende y todo, es entender esto como un mecanismo de trabajo continuo. Mm, Pasa, ustedes se reciben, están en primer año, sí, se reciben el año que viene o el otro. Y seguramente alguna resolución nueva va a salir, ¿o no? seguro, Y seguro. bueno, ¿y cómo la estudian? ¿Cómo la leen? ¿Cómo la aprenden? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Más allá, digamos, de lo que está vigente hoy, vamos a charlar de lo que va a seguir más adelante, ¿o no? Claro. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a charlar un poquito. A ver, lo que yo le voy a hacer, Pamela, yo te voy a pasar, que ya tengo Diga. terminada, la clase 3, ¿sí? Te la voy a mandar a vos al WhatsApp, para que vos se le mande, o lo puedo mandar al grupo, ¿o no? No, porque Sí. acá estamos los profes nomás. Ah, claro, pero puede ser acá también por el chat del coso, del Zoom, profe, y si no me la pasa por WhatsApp y yo se las mando al grupo que tengo con ellos de WhatsApp. Dale, no, mejor te la mando a vos para Al que no WhatsApp haya... así nos queda en el tiempo, por favor. Claro, porque esto después desaparece, ¿sí? Acá, Marcos, educación, ¿sí? Irelif, No. tecnicatura, higiene laboral, clase 3. Bueno, para que ustedes tengan una idea, ¿sí? La clase 3 básicamente vendría a ser algo así como el resumen, ¿sí? Que están haciendo ustedes para que medianamente vayan viendo. No sé si quieren que la repasemos un poquito, ¿sí? Esto no, acá, 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 ahí, acá, Marcos, educación, Sirleaf, higiene y seguridad, higiene laboral, clase 3. Me tengo que acordar de todos los caminos que tengo que llegar. Bueno, fíjese, el relevamiento de los agentes de riesgo, esto ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿Qué es el relevamiento de los agentes de riesgo? Ya lo habíamos visto. ¿Qué es la resolución 463? Justamente la 463 es el relevamiento de los agentes de riesgo, ¿sí? Que después se modificó por la 529 y por la 81 del 19. ¿Está bien? Seguimos. El objetivo de los relevamientos de agentes de riesgo, ¿cuál es el objetivo? Detección de peligro, identificar los agentes de riesgo, ¿sí? Los químicos, los físicos, los biológicos, los ergonométricos, ¿sí? Información para la RT y la SRT, ¿sí? Cumplimiento normativo, garantizar que la empresa cumple con las leyes y evitar sanciones. Actualización constante cada vez que cambian los procesos, cada vez que cambian los procesos de eh, producción de trabajo, tiene que ver, ¿sí? Si se incorporan nuevos agentes de riesgo y hay que actualizar el relevamiento. ¿Mm? Ámbito de aplicación y plazos. Estos, ¿sí? Estos plazos que decíamos que al momento de afiliarse a la RT había 30 días para presentar la planilla. Después apareció ¿quién? La 529 cambió los plazos a
¿Cuánto? Eh, Empezás Tres con 90 meses. días. A 90 90 días. días. 3 meses A es la 90 aplicación. 90 días, días a 3 exacto. meses. ¿Sí? A 3 meses. Bien, perfecto. La RT tiene plazo para informar a la SRT, ¿sí? Y la renovación de contratos, si existiera afiliación, se debe notificar a los establecimientos para renovar el relevamiento o corregir. O sea, prácticamente eso tiene que estar actualizado y la frecuencia es una vez al año. O sea, todos los años se presenta. Si no hubo modificaciones, básicamente presentas la misma, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que están obligados? Y todos los que están afiliados a la RT. ¿Está bien? Perfecto. Contenido de formulario, bueno, ya lo vimos, el contenido de formulario tiene absolutamente toda la información de todos los agentes de riesgo, más todos los posibles agentes de riesgo que no son de riesgo em, Directo. no, que no son de riesgo, perdón, ya les digo, se me trabucó la palabra. No son de riesgo de higiene, sino que son de riesgo laboral. ¿Está bien? No solamente van a estar los riesgos de higiene, sino que también van a estar los riesgos de todo lo que es Marcos, laboral. Sí, perdón. Recién sí, vos planteaste, que yo no me acordaba de eso, vos planteaste que todos los años el afiliado tiene que presentar esta planilla de relevamiento de sí, riesgo. Todos los años. O sea, yo, como, bueno, yo trabajo en una empresa, en una planta, y todos los sí, años tengo que renovar eso. exactamente. Claro. Y Si si no no cambió cambiaran los nada, él a riesgos, mí me le cambia la fecha. está bien, pero la planilla se tiene que presentar sí o sí. Sí. Ah, perfecto. Para Franz, reclamarlo, porque yo no, nosotros donde trabajo yo no recuerdo de que la presentemos. pero sí se hizo la planilla alguna vez. Se tiene que haber hecho cuando ingresé y sigo teniendo la misma aseguradora y todo, pero yo Bueno, en más de 12 años que suponiendo estoy, que vos siempre lo mismo. ingresas y y lo primero, suponete que yo ingreso a una empresa, ¿sí? A hacer trabajo de seguridad y higiene. Lo primero que hago es hablar con la RT y preguntar si tiene la planilla actualizada, de los riesgos. Si me dice sí, la tengo, bueno, mándame una copia, porque el que se fue no me la dejó. ¿Se entiende? Ajá, Es lo ajá, primero que yo hago. Para tener, digamos, y de sí, paso ver si cumplí con la RT. claro. Franco, pregunta, Hola, profe, buenas tardes. ¿cómo Una estás? consulta. ¿Puede Sí, ser que la resolución esta 463 haya sí, sido después abrogada por la resolución 46 del 2018? veamos. ¿Cómo decís? Que la resolución Sí, 463, ¿sí? Haya veamos. sido después abrogada por la resolución Resolución 46, 463 ¿sí? eh, fue mm, Abrogada, con B larga, abrogada, abrogada. ¿sí? Anulada, en definitiva. Yo Bueno, fue también busqué el abrogada. término. Bueno, Sí, vamos por a la ver qué dice. resolución 46. Dice algo así. Vamos a ver lo que dice la inteligencia artificial. No, la resolución 463 no fue completamente abrogada, pero varios de sus artículos fueron modificados, derogados por normativas posteriores, como la 46 del 2018, la Es. 529, que es justo la que estábamos diciendo nosotros, ¿eh? La Sí, sí. 529, ¿sí? Sigamos acá. La 529 y después fue modificada por la 81 del 19. Claro, Lo porque que yo habría buscando que encontré justamente hacer, eso, bien, lo que tendríamos que buscar es la 46 de el 2018. 2018. Ya la buscamos, Sí, sí, ahí se anulan montones de ¿eh? artículos y de Resolución varias resoluciones. 46 del 2018. A ver qué dice. Resolución 46 del 2018. Bueno,
Dice servicio, póliza digital, riesgo de trabajo. Texto completo. Dice así, considerando PPP, ya sabemos todos los considerando, ¿sí? Resuelve. Artículo 1. Créase un ámbito de superintendencia de riesgo de trabajo al servicio póliza digital de riesgo de trabajo. O sea, lo Según que lo que entendí yo, hicieron, esto vendría a sí, ser como una actualización, digamos, claro, todo. se hizo Han digitalizado digital, todo el proceso, se claro. Y en digitalizó. el último artículo, que es el Sí, 50, ahí están todas veamos. las, Artículo, capítulo 3, todo artículo lo que han 20. derogado. 27, 28. Bueno, este estaría bueno leerlo, che. 39. Eh, lo otro que hacer, yo lo noté, lo apunté medio así nomás en el aire. Ya está, yo no me voy a poner a hacerlo ahora. Después lo voy a hacer, obviamente. Pero dice, ver y analizar el expediente 3274/9, ley 24.157, resolución 460. Jonathan, pregunta. No, No. profe. Bueno, No, el no, artículo a partir de la fecha entre en vigencia de la presente quedarán derogadas la 39, la 51, la 441, la 463 del artículo 1 al 21. En la 741, mirá la 1313, mirá. La 1313, la 2224 y la 2776. ¿Sí? Bueno, Claro, algunas supera algunos artículos y a otras las superas completas. claro, exactamente. O ¿Sí? sea que de la 463 van a quedar vigentes los artículos eh, Claro. Uno, contiguos, dos, tres, hasta el antiguos 21. del 22 en adelante y la otra es se Bueno, cierra. está bueno lo que trajo Franco, ¿sí? Lo cual abre una nueva hoja al trabajo, ¿sí? Franquito les ha agregado una nueva Lo que pasa es que Franco, mira el tarea. clima en No me donde anda peguen. Franco. Claro, Mira está el en la clima donde anda playa, Franco. así cualquiera. Claro, mira Claro, Ah, nosotros Franco. estamos en la así casa con Estoy muy calor cualquiera. y él está relajado, allá sí. abajo de Ten la cuidado que no palmera. te venga un tsunami, Franco, ahí, porque veo que hay viento. Sí, sí, Pero el sol está pegando fuerte. te has peinado con gomina, porque el viento cae y no se te mueve un pelo. Menos mal porque tengo mucho. Bueno, entonces Sí, vamos a hacer así. así. Habíamos dicho que íbamos a agarrar la 463 y vamos a ver qué modificó la 529 y qué modificó la 81. ¿Está bien? Ahora le vamos a agregar la 46 del 2018. ¿Qué modificó la 46 del 2018? ¿Sí? A la 463. Si hacemos eso, presentando eso, ya con eso regulariza la materia. Bueno, ya prácticamente es todo, ¿o no? Profe, ¿cómo Sí, dijo? ¿Qué modificó la 46 del 2018 a la sí, 463? ahí veo, ahí el proyecto. Miren, nosotros habíamos dicho que Profe, la 463 había sido modificada por la 529 y había sido modificada por la 81 del 19. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora vamos a agregarle la 46 del 18. ¿Sí? Que la 46 del 18 básicamente lo que hace es pasarlo a formato digital a la planilla de la 463, ¿sí? Y derogar alguno de los artículos de la 463 del 1 hasta el 21. ¿Está bien? El Dice que artículo se crea 1. la póliza digital, profe. profe, Exactamente. Sí,
Disculpa, estoy conectada desde dos lugares. De uno puedo Bueno, escribir y del otro puedo hablar. Ahí yo puse en bueno, el chat lo que encontré y quería ver si lo podías leer, a porque es ver, básicamente lo que veamos. vos estás diciendo, pero tiene unos artículos más. Dice algo así. A ver, acá dice. El artículo 50, claro, deroga la 39, ¿sí? La 51, la 441, la 365, el artículo 6, de la 463, del artículo 1 al 21, fíjese que el 20 no lo deroga, ¿sí? La 741 de la SRT, en el artículo 1 hasta el 10 y los anexos, la resolución, la 1313, la resolución 2224, ¿m? Y la resolución 2776. Bueno, básicamente todo esto leído de esta manera está muy lindo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. ¿Qué significa esto? ¿Se las elimina Claro, sí, o las pero ¿qué? modifica? Bueno, pero en el trabajo tuyo, ¿qué cambia? Vos tenés que hacer una planilla y llenarla, Sí, ¿sí? Bueno, ¿qué cambia esto de eso? Agiliza Y, el Vos y la trámite. tenés que todo. Actualizando, está llenar. actualizando. Agiliza todo el trámite. Tenés que todo el tiempo estarte tenés que estar, actualizando. claro. No. A ver, yo entiendo eso lo que están diciendo. Yo quiero que ustedes me digan lo siguiente. A ver, vamos a hacer así. Vamos a ir acá. Vamos al. Profe, yo había Sí, entendido primero que teníamos que hacer, por ejemplo, los considerando, ver primero lo que eran los considerando, que era la primera parte que íbamos a ver hoy, sí, del expediente 3274 y de la ley sí, 24557. Y yo sí. de ahí saqué, por ejemplo, qué fundamentaba el expediente que daba base a la resolución. Y lo mismo saqué, o sea, pero lo saqué en tres o cuatro oraciones armadas, como para Bien. hacer el compendio de, porque no me iba a poner las 5 hojas. No. Porque, a ver, está perfecto lo que dicen ahí. Marco, Para analizar, sí. perdón, eso sería como a libre interpretación, digamos, obviamente que dice una sola cosa y clara, pero dependiendo de lo que uno interprete o cómo lo exprese, No. A ver, acá no hay una libre interpretación. O sea, todos tenemos que interpretar lo mismo, porque si no, cada uno tendríamos distintas leyes. Claro, tiene que ser el objetivo. Claro, o sea, esto dice, esta lapicera es de color azul, ¿está bien? Vos la ves azul, Sebastián la ve azul, Anaí la ve azul, Franco la ve azul, todos la tienen que ver azul, porque si no es una ley que va a depender de qué es lo que entendiste vos. Entonces, hay que leerla, entenderla, ¿sí? Y en base a eso sacan las conclusiones. Cristian, te escucho. Cristina. Cristina, Cristina, perdón, te cambié el nombre. no pasa nada, estoy acostumbrada. Bueno, Sí. yo acá lo que pude encontrar y leer dice. Em, Dice que la resolución es 44/2018. Yo la había encontrado primero como 43 y después como Ujú, 46, pero dice que la resolución SRT 44/18, al derogar múltiples normas anteriores, se busca: punto 1, simplificar los mecanismos de control; punto 2, los criterios para la gestión de contratos de afiliación; el reporte de los incumplimientos anteriormente mencionados, relacionando el relevamiento general de riesgos de la derogada 463/09 y la ujú, información de prestaciones. Y lo que busca es modernizar el sistema de riesgos de trabajo en Argentina, obviamente al ujú. hacerlo digital. Esos serían Bien, los 3 puntos más importantes. bien. Después, lo que Entonces, me pregunto, la pregunta sería la siguiente, ¿qué es lo que yo le quiero tratar de entender
entre todos ustedes. Sí, la ley. Yo, si contrato una RT, ¿tengo que seguir presentando la planilla, sí o no? No, al estar digitalizada busca modernizar los pasos Está y bien, no pero ¿la tener que tengo que Pero la tenés que llenar o no la tengo presentar que todos los presentar? años. Sí, Pero o tenés sí. que Todos los años, ¿no presentar. dijo? Sigo Profe, claro, tiene que Hay que presentar presentar. todos los Que esté años. digitalizada se se tiene que presentar, presenta me parece. anualmente, pero lo hace la empresa, no el Nada empleado. más que de forma digital se no, puede no, hacer, digamos. la Pero, planilla la presenta la empresa con bueno, una firma que es de el dueño o de ustedes. Pero la bueno, Sí, planilla es eso es obligatoria, sea importante. físico o Pero es digital, una vez al obligatoria. año. Claro, Está la bien. modificación de la 46 del 2018 solamente modificó la forma de presentarla, claro. nada más. Pero Sí, la pero planilla se tiene que presentar. mi Sí, aclaración es para el compañero que preguntó si la presentaba él y mi respuesta es que la presenta la Claro, empresa. claro, exactamente. la Tal Bueno, el cual. presenta tema, la Esa empresa, era la bueno, el duda. pero tema la es nuestro. firma, recuerden quién la firma. ¿Quién Nosotros, firma? Está bien. nosotros. Firma alguien de la La empresa, firma el el dueño de técnico la o el empresa y el técnico Claro, responsable de seguridad y higiene. claro. La Ah, firman los dos. no el afiliado, no el no el empleado. asegurado. No el No asegurado. solamente la empresa, no es solamente la empresa lo que le firma. La Sería empresa, el dueño de la la empresa empresa, firma y el de la sí, el que hizo la el planilla, técnico. que sería el de seguridad y higiene, Y también. a su vez la RT, profe, si no tiene las 3 firmas no es Bueno, válida. y la RT obviamente es que es la que la recibe. ¿Se entiende? O sea, todas las obligaciones que estaban en la 463, que era que había que presentarla, que se presentaba una vez al año, que después la 429, la 529 modificó, que en lugar de 30 días pasó a 90 días, todo eso sigue vigente. O sea, hay que presentarla una vez al año. Hay 90 días para presentarla. Tiene que estar firmada. Todo eso no cambió. Lo único que pasó de ser de formato papel a formato digital. ¿Se entiende? Dice, Eso es profe, lo que que ustedes... Sí, ahorita la firma digital también está como legalmente está aprobada la firma digital. sí, sí, porque prácticamente ya se digitalizó todo. Después de la pandemia, es más, yo tengo firma digital. Todo está digitalizado. A lo que voy yo es que ustedes tienen que empezar a entender eso, tienen que empezar a leer y entenderlo, porque si no lo leen, no lo entienden, termina el curso y se les acabaron los conocimientos. Viene otra resolución y ustedes quedaron sin poder entenderla. No sé si comprenden lo que quiero lograr con el trabajo que estamos planteando. Está Sí, bien lo profe. que hizo Nay. ¿Qué hizo Nay? Fue y vio los considerando. Porque de los ¿Quiere que se los considerando, lea? Son cortitos. dale, léelo. Del expediente 3274 puse que está Sí. iniciado justamente por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Fundamenta la Ujú. necesidad de mejorar la trazabilidad de las afiliaciones a las ART, fortalecer el control sobre el cumplimiento normativo y estandarizar la documentación contractual. Es la base técnica y legal para emitir la resolución. O sea, lo hice Bien, claro. Es como la ley base, digamos. claro. Y de la ley 24557 Sí, que establece el la... marco legal del sistema de riesgos laborales. En el artículo 36 faculta a la SRT, sí, a la RCT, a regular y supervisar el sistema y es la base legal para la resolución. Y después puse el resumen de la resolución, que es que crea el registro de cumplimiento de normas de salud, higiene y seguridad en el trabajo, que aprueba las solicitudes de afiliación y los contratos de tipo afiliación. ¿Y cuáles son los Bien. objetivos? Mejorar la trazabilidad y el control, fortalecer el cumplimiento normativo en salud y seguridad laboral y establecer mecanismos de supervisión más eficientes. Y ahí está todo Muy el bien, trabajo. un súper resumen, muy bien.
Está perfecto. Lo recontra resumí hacia todo. Bueno, ahora tu amigo le acaba Franquito, un grande Franquito. Muy bien, Franco. Me Sobresale. falta lo de la 529/09 y la modificatoria 46 del 2018. Bien, y ahora agregale, ¿sí? La 46 del 2018. 44, profe, tengo yo. ¿Es 44 o 46? 46. Porque 46. acá tengo 46 yo también. 46, resolución 46 del 2018, noté que tengo que buscar, y la 529/09. Esta es la 46 del 2018. ¿Sí? Que es la que pasa, digamos, de determinar que era todo formato papel a todo formato digital. ¿Sí? Anexo 1, ven, acá está el anexo 1, cláusula aplicable, pa. Bueno, yo Bueno, creo ya me falta que agregarle menos. sí, yo creo que con esto, chicos, prácticamente estamos a la altura de lo que la parte de higiene recontra actualizado, ¿o no? No sé, díganme ustedes si. Yo creo que con esto ya estaríamos. Solamente hay que trabajar ahora. Los escucho. Todos me miran a mí como diciendo, No, ya me hágalo, pongo a ¿Hay leer profe. alguien esas ahí? otras, profe. Hágalo, profe, hágalo así. No, lo van a hacer ustedes. No Lo agregues más van a nada. hacer ustedes. Y las clases van a ser para que me pregunten. Profe, a ver, en tal cosa, en tal lugar, ¿usted qué entendió? En tal artículo, que usted qué entendió que dice. Tengo duda acá, tengo duda allá. Ahora hay que trabajar. Las clases van a ser para trabajar entre todos. Así como Nay hoy trajo una parte del trabajo ya hecha, que seguramente cuando bajen la clase, la van a buscar a la parte donde nadie estaba redactando todo. La van a copiar, No ¿sí? importa, se los comparto en el grupo, no tengo drama. Bueno, lo comparten ahí. Pero básicamente a lo que voy yo en sí es tratar de desglosar todo esto de manera tal de que nos queden los conceptos claros. Y decir, si yo entro mañana a trabajar y me dicen, llena esa planilla, yo ya sé cómo se hace. Más allá que no hayas llenado nunca, ninguna. Es más, posiblemente haya una ya hecha y yo me basaré en esa. Y si no tienen ninguna hecha, bueno, prepárate, dijo uno. Porque si no tiene ninguna hecha, Bueno, nos fíjense, enseñaste a ser buenos copiadores. por supuesto, por supuesto. Mira, yo una vez trabajaba en una fábrica en donde vino un ingeniero de España a darnos una capacitación a todos los ingenieros. ¿Y sabes qué nos dijo? Miren, chicos, yo era joven, habré tenido la edad tuya, Diego. ¿Cuánto tenés? 25, 26 años. ¿Cuánto tenés? Gracias, 38 tengo. Ah, te mantienes bien. Bueno, yo habré tenido 25, 26 años, ¿sí? Y el tipo fue muy claro y dijo, chico, dice, nunca vamos a poder tener en Argentina una división de ingeniería que compita con una división de ingeniería de, qué sé yo, llamémosle, no sé, tiró ahí unos datos, qué sé yo, John Deere, Mercedes-Benz, Volvo, nunca vamos a poder alcanzar eso. Lo que tenemos que ser buenos copiadores, como hicieron los chinos. Los chinos empezaron copiando y se especializaron en copiar. Y hoy tienen ellos copias de otras cosas casi mejores que las originales. Entonces, ese es el secreto. Ese es el secreto. Ahora, ¿ustedes creen que es fácil copiar? No.
no es fácil copiar. Hay que saber copiar. Porque vos para copiar tenés que saber. Porque si no, copias los errores del otro. Entonces, eso es fundamental. Es fundamental que vos lo Copiar tengas es claro. mejorar. O sea, Exactamente. mínimamente tenés que Igual. tener una idea para poder copiar. Y claro, porque si no copias errores. Está como un amigo mío en la facultad que fue al examen y estábamos haciendo los parciales y no había estudiado nada, ¿viste? Entonces le estaba copiando a otro que sabía un poquito más, pero en realidad tampoco sabía. Y cuando salimos lo mira el otro y le dice, che, dice, estabas pintado y le había copiado todo el parcial. Claro, vos para copiar tenés que tener idea de lo que estás copiando. Tenés que tener criterio. Tenés que tener criterio, porque si vos no tenés un buen criterio profesional, es imposible. ¿Se entiende? Es imposible que si vos no tenés criterio, puedas copiar bien. No sé si se entiende lo que digo. Los escucho. Totalmente, para ser un buen Sí, profe. profesional en esto debemos tener todo bien claro en la cabeza y saberlo, si no, te imaginas con cómo te vas a Y, enfrentar. y, y hay que trabajar mucho con todos. O sea, cualquier duda, Clarito. consulta, trabajar en conjunto. Decir, a ver, de acá van a salir 60 profesionales. ¿Sí? Algunos van a tener que salir a encontrarse con situaciones y otros con otras situaciones. Bueno, cuando te toque, enseguida manda un mensajito al grupo y decís, che, a ver, me pasó tal cosa o tengo que hacer tal cosa. Alguien ya lo hizo, alguien ya le tocó, alguno ya lo desarrolló, alguno tiene una idea. Esto es lo que se habla hoy normalmente en todo lo que son los grupos de ingeniería, es la famosa sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la suma de todas las fuerzas. Entonces, si todos ayudan, haces que el grupo sea mejor. Entonces, básicamente, eso es lo que va a hacer que el tipo que te contrate no te está contratando a vos, Franco. En el fondo, están contratando a 60 profesionales que están en el mismo tema y si te pregunta a vos, atrás tuyo hay 60 personas más que van a estar opinando del tema o van a estar colaborando con vos. ¿Se entiende? Y eso te hace mejor profesional a vos y los hace mejor profesional a todos los otros. No sé si se entiende cómo se trabaja hoy. Hoy se trabaja, bueno, a ver, de manera integral, de manera global. Por eso es importante ser muy abierto con los profesionales compañeros tuyos. A ver, hace 40 años atrás, 50 años atrás, cuando vos no podías acceder a ningún tipo de información, la información prácticamente era poder. El que tenía algún tipo de información no la compartía porque eso lo hacía que él tenía un diferencial respecto al otro profesional. Hoy cambió eso, hoy cambió totalmente. Hoy el mejor profesional es el que justamente comparte toda la información y es abierto con los otros profesionales y tiene un ida y vuelta de información. Eso fue cambiando, porque a ver, de alguna manera, fíjese, nosotros vamos, googleamos y bajamos cualquier resolución en 5 segundos. Pero hay No que saber necesitamos. usarla, la información, analizarla. Exacto. Otra cosa que todo el mundo dice. ¿La inteligencia artificial sirve o no sirve? Sí, sirve la inteligencia artificial. Ahora, yo hice una vez hice una actividad en donde agarré un grupo y le di a todo el grupo le di la misma consigna. Y a todos le di la posibilidad de que lo resuelvan con inteligencia artificial. ¿Y saben qué? Todos lo resolvieron diferente.
Pero la inteligencia artificial es la misma para todo. Sin embargo, ¿sí? La inteligencia artificial depende cómo le preguntes o depende cómo vos le formules la pregunta, te da distintas respuestas. Entonces, vos tenés que saber cómo preguntar. Porque si vos preguntas de una manera errada o equivocada, lo más probable es que te responda algo que no esté acorde a lo que vos estás necesitando. Entonces hay que tener, digamos, una cierta formación y una cierta base que te dé la posibilidad de saber preguntar. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Muy bien, Anaí, lo suyo, impecable. Sigue por ese camino que va muy bien. Y el resto ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Sí? Hay que ponerse a leer. Yo sé Profe, una que es consulta. bastante... Sí. Pero Nosotros este trabajo, o sea, le pregunté a Pamela puntualmente si te lo teníamos que pasar a vos o No, solamente no, era no, para el no. debate. Ustedes lo van a hacer el trabajo y yo después voy a subir una actividad al aula virtual. Yo voy a subir Sí. todas las clases, voy a subir la actividad al aula virtual y ustedes lo van a subir al aula virtual. Ah, bien. ¿Sí? Marco, Y con Otra eso queda consulta, profe, si regularizada la querés decir. materia. Sí, per- pregunta. será mucho perdón, molestia si repetí, perdón, Seba, si sí, repetí no, lo la, mismo que voy a repetir, perdón. está Bien. listo. Bien, vamos por parte. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a subir al aula virtual lo que ustedes ya tienen, que son la clase 1, la clase 2, la clase 3. ¿Está bien? La consigna del trabajo que estamos haciendo, si quieren, también hago como si fuera una hojita donde diga la consigna qué es lo que queremos hacer, pero es el trabajo que básicamente estamos haciendo. ¿Sí? Sería resolución 463. ¿Cuáles son sus considerandos y cuáles son sus modificatorias? La 520, siempre me olvido los nombres. La 529, la 81 y la 46. ¿Sí? ¿Qué modifican de la 463? ¿Está? Todas las consideraciones de la 463, los plazos, los términos, eso están acá. Si quieren, lo pueden bajar, lo pueden buscar acá, están todos, ¿ven? Los objetivos de la 463, el ámbito de aplicación y los plazos, los contenidos y los formularios, ¿sí? El relevamiento, ¿cuál es el relevamiento? Las obligaciones del empleador de la RT y la SRT. El empleador, completar la planilla, la RT, obligar y verificar que presente la planilla, la RCT, la SRT, el rol, control, auditoría, supervisar el cumplimiento, establecer normativas adicionales de la 8119, ¿sí? Procedimiento paso a paso, afilio un RT, compilo los datos del establecimiento, identifico los agentes de riesgo, completo los anexos, formulario correspondiente y planilla específica. La presentación de la planilla en la RT, visita de la verificación de la RT, informe de cumplimiento a la SRT, actualización una vez al año. Ese es todo el procedimiento paso a paso que yo tengo que hacer. Que eso está en la 463. ¿Está bien? Después, modificaciones recientes, la 81. ¿Qué dice el 81? Bueno, acá está todo lo que dice el 81. ¿Sí? Sanción y cumplimiento. Si el empleador no presenta el reglamento o hace con errores, ¿sí? Puede incrementarse la alícuota de la RT. La renovación del contrato de afiliación puede verse afectada. Visita e inspección de la RT. Bueno, ¿qué pasa si yo no hago esa planilla? Si yo no cumplo con la RT. ¿Sí? Beneficios por cumplir. Todos los beneficios que tengo por cumplir con la cuota. Listo. Con eso terminan prácticamente la 463.
La modificación es la 529 y la 81. Y acá le vamos a agregar la modificación de la 46 del 18. Todo eso que la clase 1, la clase 2 y la clase 3, yo ya se las mandé, ya las tienen a esas. ¿Está bien? Ya tienen las 3. Sí. ¿Qué es lo que nos está quedando? Hacer el trabajo. De acá a diciembre, ustedes lo que tienen que hacer es el trabajo. ¿Está claro? Decir, bueno, a ver, si yo hoy salgo a la calle y tengo que asesorar a alguien, llamo a la R3 me dice, bueno, empieza con la 463 y la 46. ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno, ¿qué significa que haga la 463? ¿Qué hizo la 46? ¿Qué consideras? Bueno, todo lo que yo tengo que hacer lo van a ver, lo van a armar en un compendio tipo resumen, cuadro sinóptico. ¿Sí? Para eso se tienen que leer los considerando la 463, que es lo que hizo Nai, que ya lo tiene. Se tienen que leer la 463, que es lo que dice la 463, que ya tienen el resumen que yo les mandé. La 529, la 81 y la 46. Y decir, hoy para yo empezar a trabajar con una RT, tengo que hacer esto. Tengo que cumplir esto, tengo que cumplir esto tengo que hacer acá. Si no lo hago, me pasa esto. ¿Se entiende? Eso, con eso pueden salir a trabajar mañana. Por lo menos esta parte, no sé. Con respecto a higiene. Sí, por eso, con ¿Qué? respecto a esa parte, no es que van a No, salir de nos acá va a y faltar todo ya, lo otro. si no es una materia, toda la tecnicatura, no, son varias materias, son varias. ¿Sí? Ese trabajo yo lo voy a subir, le voy a decir, el trabajo que tienen que hacer es este, que es lo que acabo de explicarle. Lo voy a subir al aula virtual y le voy a poner una fecha de entrega. ¿Sí? Lo entregan y tienen aprobada la materia. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo estipulás que que Mira, nos va a dar para hacerlo? las clases terminan la última semana de noviembre. ¿Sí? Ajá, Ponele que yo les dé hasta la última semana de diciembre. A ustedes les está ajá. quedando de octubre 2 semanas. ¿Sí? La semana que viene y la otra. Y después, noviembre. Noviembre tiene 4 semanas. ¿Sí? La última semana prácticamente nunca hay clase, pero ponele que tengamos clase. O sea, le quedan 6 semanas para hacer el trabajo. Si lo quieren entregar, fin de noviembre. Profe, pero Es- lo podemos hacer y entregar antes. Sí, Esa es tu. sí, sí. Sí, si ustedes lo quieren entregar antes, mejor. ¿Y cuándo lo va a subir, profe? Y eso lo voy a subir fin de octubre. Primeros días de noviembre ya lo subo. ¿Sí? Pero el trabajo ya está claro lo que hay que hacer, ¿o no? Sí, sí, sí. Elisa, ¿está claro? Sí, sí, profe, está claro, está claro. Bien. Bueno, Profundizar un poco listo. más y darle forma. Hay que ponerse a leer. Hay que ponerse a leer. Hay que ponerse a leer. ¿Sí? A ver, ¿a quién le sirve? Y esto se lo digo, pero totalmente. ¿A quién le sirve este trabajo? A ustedes. Es para ustedes. Porque todo esto les sirve, por un lado, acá me pregunta Micaela, sí, vamos a ir resolviendo todas las dudas que surjan, las vamos a ir resolviendo en clase. Porque ya prácticamente hemos visto toda la materia, ¿sí? Entonces vamos a usar las clases para trabajar. Nos vamos a conectar y decir, bueno, a ver, ¿qué avanzaron? ¿Qué hicieron? ¿En dónde están? ¿En qué dudas tienen? A ver esto, a ver aquello, veamos esto. No, porque yo leí esto, no. Va a ser trabajo, va a ser un aula taller, digamos. En clase vamos a trabajar todos. Vamos a usar esta hora de clase para hacer trabajo, para trabajar entre todos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Primera.
Sí, profe. Sí, Bueno, profe. chicos, Ok, Excelente, profe. de 10. los Sí, dejo porque perfecto. me tengo que ir a otra clase. ¿Sí? Chao, profe, nos vemos. Bueno, Nos Gracias, profe, vemos. profe. chao, gracias. Dale, profe. Chao, Marco. Gracias, profe, Saludos. Chau, chao. chau. Chao, Chau, chau. profe. Chao, Marquito. Empezamos hoy. Hoy vamos a intentar ver la segunda parte de movimientos. Habíamos visto movimiento en una dimensión. Por lo menos entendimos el concepto de velocidad, de desplazamiento, de rapidez. Y tratamos de asociar ese movimiento a una única forma o a dos formas, cuando lo vemos en una única, en una sola dimensión, que era el movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que lo dice la palabra, cambia, o sea, varía de manera uniforme, de manera proporcional, y eso se debe a que yo tengo una aceleración que se mantiene constante a lo largo del desplazamiento, del recorrido. Y eso es una forma a veces de explicar ciertos movimientos. En la realidad, obviamente ocurren aceleraciones variables en el tiempo, porque siempre doy este ejemplo, lo estuvimos hablando, cuando uno sale de viaje, frena, acelera, desacelera, acelera por un tramo, después se mantiene constante. Entonces las aceleraciones inclusive no son constantes. eh, Solo se ve esta parte del movimiento en una división, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado al principio de un movimiento hasta que logra una velocidad constante. O sea, hoy nosotros nos movemos prácticamente a velocidades constantes una vez que la alcanzamos y es nuestro objetivo. Digo, bueno, voy a ir a 60 kilómetros por hora y de 0 a 60 es cuando es uniformemente variado. Después pasa a ser un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento uniforme en función de cómo sea el desplazamiento. Ahora vamos a saltar, vamos a ver en dos dimensiones. Ah, perdón, volviendo al tema de la una dimensión, vimos esos dos, vimos un poco los gráficos, vimos dos tipos de gráficos, la de espacio en función del tiempo y la de velocidad en función del tiempo, que nos determinaba a nosotros que en velocidad en función del tiempo el área por debajo de la curva era el desplazamiento, o sea, la trayectoria recorrida, y mientras que si analizábamos desplazamiento en función del tiempo, la pendiente, o sea, la inclinación de la curva, nos decía a nosotros, en cierta forma, la velocidad, que es una razón matemática porque es un delta que podemos relacionar en una curva. Ahora nos queda ver en dos dimensiones. Vamos a analizar ahora el comportamiento en distintas situaciones en dos dimensiones, no solo el movimiento en una única dirección, sino cuando ya le agregamos un componente en otra dimensión y vemos cómo se dan los comportamientos. No sé si vamos a hacer cálculos, pero sí por lo menos entender el comportamiento. Y después ya saltamos a movimientos circulares y vibratorios. Así también en la clase que viene hacemos una repasada y ahí ya cerraremos el primer ciclo que tiene que ver con todo lo que es dinámica y estática general de la física. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como les decía a ustedes, al empezar a estudiar la cinemática, o sea, o la dinámica de una partícula, de un objeto, de un cuerpo, como habíamos definido en la física, en dos dimensiones, ya ahí empezamos a estudiar un poco el comportamiento vectorial de estas tres variables que las vimos y las definimos en un movimiento. O sea, hablamos de la posición, ¿sí? Y el desplazamiento como una unidad vectorial. O sea, recuerden que el desplazamiento no era más que la diferencia en un vector, o sea, en una línea recta entre un punto y el otro. Matemáticamente lo encontramos eso como la distancia y como un único valor, porque el módulo de ese segmento me determina a mí eh, la magnitud de ese desplazamiento, pero vectorialmente, o sea, hablando en puntos en el espacio, sigue siendo un vector y es un segmento delimitado por los puntos inicial y final. Por ende, también vamos a estudiar la naturaleza
de la velocidad. O sea, recuerden que la velocidad es el desplazamiento y la velocidad es una unidad vectorial y la aceleración también termina siendo una magnitud vectorial porque no es más que el delta de las velocidades en función del tiempo. ¿Qué vamos a ver en esta unidad o en esta parte? Dos tipos de movimientos que tienen que ver con lanzamiento oblicuo o el movimiento de un proyectil, ¿sí? O los movimientos circulares uniformes, que son movimientos en dos dimensiones. Bien, como les decía yo a ustedes, si hay algo que no entienden, yo necesito que me frenen y que lo repasemos de nuevo para poder entenderlo, ¿sí? Ahora estamos viendo esto del vector desplazamiento, que es lo que yo le estaba explicando a ustedes recién, eh, que tiene que ver cuando el desplazamiento ya deja de ser en una dirección, por ejemplo en eje de las X, y pasamos a irnos a dos dimensiones. Fíjense en la trayectoria de esta partícula, que es lo habitual que podría hacer cualquier objeto que esté en observación. Fíjense que es una curva, va trazando, después toma otro tipo de curva. Y nosotros quisiéramos encontrar cuál es el desplazamiento, ¿sí? Entre el punto A y el punto B, ¿sí? Y lo que nosotros en realidad desplazamos con ese delta de desplazamiento a la diferencia, ¿sí? Entre estos dos puntos de una medida vectorial. Por eso nosotros decimos que el desplazamiento es un vector. Si yo estas dos curvas, perdón, estas dos rectas, la final y la inicial, la llevo como habíamos visto en una dimensión, estaremos trabajando sobre un mismo, sobre una recta, y fíjense en que esta que es más gruesita, la veríamos apoyada sobre una recta, por eso digo, en una dimensión el desplazamiento lo vemos como un segmento. Pero en dos dimensiones, ya cuando el comportamiento pasa a ser distinto, quiero que ustedes puedan identificar, ¿sí? Que encontramos un vector de desplazamiento del punto inicial y el punto final, ¿sí? Muchas veces ustedes van a decir, pero profe, acá abajo nos encontramos con una curva que no es el mismo comportamiento de este vector. Eso es cierto, ¿sí? En ese sentido es cierto. Sí, en forma matemática, en este caso, para poder calcular y Corta, no Marco. basarnos en trigonometría, donde yo aplico. ¿Sí? Te entrecorta, profe. Hola. ¿Se entrecorta? Denme un segundito, voy a ver si puedo solucionar. Eh, Hola, Sí, Marco. permítame. profe, se está entrecortando. Bueno, denme un segundo. Bueno, ahí desconecté la mayoría de los aparatos, así que espero que no se corte. ¿Me están escuchando bien? Sí, De 10, profe. profe. Sí, ahí se Sí, escucha profe, bien. ahora sí. Bueno, Sí, Sí, profe, Marco. sí. perfecto. Perfecto. Miren que ahora se me fue la pantalla. Acá está. Vamos a dejar compartir y vamos a volver a compartir. Ahí está. Bien, ¿están viendo la presentación? No. Sí. Sí, ahora sí. Sí, Sí, sí. Bien. profe, ahí Sí, sí. sí, sí.
Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, retomando a lo que yo les decía, fíjense en que vamos a identificar elementos geométricos para que podamos entender lo que estoy hablando. Esperen que vamos a marcar el puntero láser. Bien. Lo que ustedes ven acá, que dice R1, que es un vector, ¿sí? Es un vector ¿por qué? Porque fíjense, como vimos al principio, tiene un origen, tiene una dirección, tiene un sentido, que es la flecha, y tiene una magnitud, que es la distancia entre cero y ese punto, ¿sí? Por eso es un vector. Este es el vector posición desde el origen al punto A o al punto inicial, y este es el vector desplazamiento del origen al punto B, ¿sí? Entonces, cuando uno describe el desplazamiento, lo describe en función de siempre de una referencia. En nuestro caso es el origen, porque es la forma más fácil de poder referenciar en un eje de dos dimensiones. Cuando yo hago la resta entre el vector r final menos el vector r inicial, si yo a estos dos le hago una resta de vectores, obtengo este pequeño vector que veo acá arriba, ¿sí? Esto es un vector, por ende es una línea recta o un segmento recto que une el punto A y el punto B. Por eso nosotros decimos que el desplazamiento es una medida vectorial. Recién les explicaba a ustedes que qué ocurre, porque en realidad el comportamiento de esta partícula tiene una curvatura acá por debajo. Bueno, muchas veces, siempre en estos puntos, nosotros a este vector desplazamiento decimos que tiene casi la misma, y lo voy a decir en esta forma, casi la misma distancia que hacer esta pequeña curva. Si yo quisiera calcular realmente bien cuánto es el desplazamiento en todo esto, yo puedo ir haciendo puntos cada vez más chiquitos, o sea, este R final lo voy juntando cerca del R inicial, y voy haciendo pequeños segmentos. Y ahí, ya cuando tengo pequeños segmentos, yo puedo ir poniendo flechas cada vez más cerquitas, ¿sí? Entre ellas, y que tomen la forma, esto porque es un segmento largo, pero si yo voy haciendo, por ejemplo, un segmento hasta acá, voy a tener un vector que apunta hacia ahí abajo, después puedo hacerlo hasta acá, voy a ver que tengo un vector que va a seguir casi la línea, y así lo puedo ir haciendo Una eso pregunta, Marcos. Sí. ¿Y te debería dar exactamente igual? Exactamente, a eso quería llegar. La suma de todos esos pequeños segmentos, la suma de todos esos pequeños segmentos que tendría una trayectoria similar, va a ser igual a la suma de este vector de desplazamiento. Por eso digo, cuando nosotros trabajamos desde la física con vectores de desplazamiento, yo puedo entender. Ahora ya cambia si la curvatura en este caso tiende a ser mucho más grande. No sé si me entienden. Si acá yo quiero trazar desde este punto hasta acá, a lo mejor la curvatura, ¿sí? Al ser más grande debería aplicar otras cuestiones de vector de desplazamiento, la suma de todos ellos. Pero cuando uno hace la suma de todos esos pequeños vectores, termina siendo un valor similar o lo más cercano posible. Por eso este simbolito que no es un igual, sino que es una Similar, no equidad. igual. Exactamente. Es lo que está queriendo decir este concepto geométrico, matemático o de álgebra en realidad con respecto al movimiento. Lo habíamos visto nosotros, la velocidad promedio es la relación entre ese delta de R y delta T, porque volvamos a lo importante. En realidad, en un desplazamiento a mí, ya sea infinitesimal, o sea, en puntos muy chiquitos uno al lado del otro, o en un punto muy grande, en realidad es el delta entre el tiempo final y el tiempo inicial, o sea, el desplazamiento final y el desplazamiento inicial. Si yo voy haciendo sumas individuales, es proporcional a esto. Entonces mi velocidad promedio, recuerden, no es más que ese delta. No me importan los tramos entre medios, ¿sí? Solo me importa el punto inicial y el punto final. Por eso, ¿sí? Y creo que lo habíamos visto en el tema anterior, nosotros habíamos dicho que la velocidad promedio, la velocidad que nosotros utilizamos como velocidad promedio, es independiente de la trayectoria. No importa cómo haga una trayectoria, termina siendo un promedio entre el punto inicial y el punto final, ¿sí? Y esa es una forma muy fácil de poder promediar, ¿sí? Por eso se llama velocidad promedio, esos intervalos, y así poder simplificar los cálculos tanto en una dimensión, en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿sí? Esa es una forma muy, muy sencilla de poder
todo esto que es vectorial, llevarlo a condiciones escalares, como digo yo, o de una manera más simplificada a forma numérica de lo que es en realidad la física, que es el sustento de esto, que es la parte vectorial. Lo mismo pasaría, creo que acá tengo, con respecto, sí, a las velocidades instantáneas. Y lo mismo, acá en realidad la velocidad instantánea, creo que lo habíamos definido, es a esa velocidad promedio que tengo acá del delta de desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Qué ocurriría si yo ese límite del tiempo lo tiendo a cero o lo más cercano a cero, no siendo cero? Veríamos pequeños, ¿sí?, valores muy chiquitos de delta de tiempo y delta de desplazamiento, lo que me queda a mí determinado en un valor de velocidades instantáneas, que es la velocidad real que tiene en cada punto, ¿sí?, de la trayectoria. Por eso, nosotros podemos considerar a la velocidad instantánea como una medida real de la velocidad en la trayectoria que va realizando en ese desplazamiento. Del mismo modo, este concepto lo puedo llevar a la aceleración promedio, que es el delta de las velocidades, y las aceleraciones instantáneas en un punto determinado. Esto es un marco teórico, no es importante. A ver, sí es importante, digo, pero ya lo vimos en la clase anterior. Lo mismo digo acá de las aceleraciones, y esto es más o menos para que ustedes puedan entender, ¿sí?, por qué nos interesa el delta, y no los puntos intermedios, porque después vectorialmente, ¿sí?, fíjense en que vamos a llegar exactamente a lo mismo. Miren, ¿qué ocurre cuando yo tengo una partícula, ¿sí?, que sigue esta trayectoria en la línea naranja, y yo quiero encontrar, ¿sí?, cómo sería su velocidad promedio entre el punto A y el punto B? Bueno, fíjense, acá la velocidad en este punto, en el punto A, tiene este vector que va hacia este lado, ¿sí?, mientras que la velocidad final, ¿sí?, tiene este vector que va siguiendo la línea de la tangente, eso después lo vamos a ver. Y yo quiero encontrar, en función de mi desplazamiento, que ya lo vimos, que sería el punto A al punto B, cómo sería mi delta B. Entonces, fíjense, tengo mi velocidad final, le resto mi velocidad inicial, porque el delta de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. El negativo de la velocidad inicial es el mismo, pero en sentido opuesto. Entonces mi delta B va a ser un vector que tenga esta característica, ¿sí? Entonces yo puedo encontrar mi delta B entre esto y esto, que va a tener esta característica. Entonces ahí, en ese modo de poder encontrar un delta de velocidad, para poder encontrar cuál va a ser mi aceleración, yo lo puedo representar de manera vectorial y obtener así un resultado en función del tiempo. Entonces, fíjense que a diagramas vectoriales, ¿sí?, no me interesa tanto, ¿sí?, como si fuesen puntos más intermedios. A eso quiero llegar yo, ¿sí? Entonces, bueno, con eso, perdón, vamos a volver. Con este con este concepto de que puedo entender cuál es mi inicio y cuál es mi final, ¿sí?, yo puedo ahora entender cuál va a ser, ¿sí?, un comportamiento en dos dimensiones, ¿sí?, en función de mis vectores. Entonces, fíjense en esta persona que viene corriendo a una determinada velocidad y realiza un salto. La lógica, ¿sí?, la lógica a partir de este punto es que el impulso que yo hago no es hacia adelante normalmente. Cuando nosotros venimos corriendo y hago un impulso, ¿sí?, por las leyes de Newton, aplico una fuerza sobre el piso. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, Hacia arriba. ¿sí? Eso es, por más de que ustedes digan, no, pero estoy saltando hacia adelante, sí, estoy saltando hacia adelante, Por pero la estoy inercia, saltando hacia seguís para adelante. Exactamente, tiendo a seguir en el mismo movimiento, porque acá yo vengo con un impulso, por más que tenga una velocidad constante, vengo La con un velocidad. impulso. Claro. Entonces, cuando acá aplico una fuerza de repente hacia arriba, lo que voy a hacer yo es generar una velocidad
que empieza a ir hacia arriba, pero sigo manteniendo mi velocidad constante, ¿sí? Vamos a suponer que nada nos frena, sobre el eje de las X. Entonces, en este instante voy a tener una componente de velocidad en Y que va a ir hacia arriba, porque mi impulso me va a determinar que voy a ir hacia arriba, y voy a tener una velocidad en X, que es la que vengo manteniendo. Al tener dos velocidades que trabajan en sentidos distintos, yo puedo hacer la suma vectorial de estos dos y encontrar cuál va a ser mi velocidad de mi cuerpo en este punto, que está simbolizado acá como V sub 0. Va a tener una inclinación. Entonces ahora mi pregunta es, si yo quisiera tener una inclinación más alta y voy siempre a la misma velocidad, ¿qué debo hacer con mi impulso? ¿Tiene que ser más fuerte o menos fuerte? Más Aumentarlo. fuerte, Fuerte, Más fuerte. fuerte. más fuerte. Sí, Perfecto, más hay una fuerte. gravedad. Exactamente. Aparte tenemos que frenar un efecto que es el de la gravedad. Pero olvidémonos ahora de la gravedad y sí acordemos esto. Si yo quiero elevarme aún más, mi impulso sobre el piso para obtener velocidad en I tiene que ser extremadamente fuerte. ¿Para qué? Para poder Marco, así lograr, ¿sí?, un despegue mucho más alto y poder saltar un obstáculo. ¿Sí? Esto es muy bueno entenderlo a este concepto y en este punto, porque los corredores, por ejemplo, que hacen salto en valla, ellos tienen calculado en función de su impulso máximo, que es algo que trabajan muchísimo y lo miden encima, cuánto es la distancia, porque esto después lo podemos calcular, que él debe aplicar su impulso para poder pasar en este sentido y no perder velocidad sobre el eje de las X. Porque por más de que yo acá siga el movimiento, fíjense en el eje de las X, el mismo valor, ¿sí? Obviamente que acá yo ya frené mi impulso, porque mi impulso de carrera me lo está dando la fuerza que ejerzo sobre el piso y la fuerza que hago sobre avance de los músculos. Entonces, en este periodo no estoy generando un decaimiento, perdón, digo, un impulso constante de la fuerza. Acá en la realidad es que esto va a ir disminuyendo gradualmente, ¿sí? Hasta lograr una velocidad en X igual a cero. Pero bueno, como venimos a una velocidad constante, aplico un impulso. Y acá, en este segundo punto, lo que observamos es que esta velocidad en I empieza a decaer. ¿Y por qué empieza a decaer? Nos olvidemos acá ahora de esta velocidad en X y de este salto. Si yo tiro una piedra hacia arriba, mi velocidad máxima en I es cuando apenas le tiro. Y a medida que voy avanzando, como se lo dije en la clase pasada, a medida que voy subiendo, voy a ir es que llega a frenándome. cero. Exactamente, Claro, voy a ir claro. frenándome, ¿sí? ¿Por qué? Porque Por el la gravedad. peso, la gravedad empieza a hacer su efecto. ¿Por qué? Porque tiene una aceleración negativa. O sea, entonces acá, al ser para un lado y el otro para el otro lado, ¿sí?, las aceleraciones se van contrarrestando hasta llegar a un punto en que mi aceleración es cero. ¿Y esa en qué condición se da? Acá, en mi punto máximo de altura. Acá hasta acá yo no supero más esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no me puedo tener más velocidad en I, ya me frené en altura y empiezo a generar un proceso de caída que va a estar determinado obviamente por mi peso y por la acción de la gravedad. Ahora, tanto este salto y esta caída en el eje de las I solo se ve afectado, ¿sí? Solo se ve afectado por mi peso. Entonces, el comportamiento de acá hasta acá tiene que ser el mismo desde acá hasta la que caiga, ¿sí? Entonces, miren, vamos a analizar este concepto. Vamos a suponer que yo hago un impulso y salgo a 10 metros por segundo en ejes de la Y, ¿cierto? Saltando para arriba. Sigo corriendo hacia adelante, vamos a suponer, a 5 metros por segundo. Pero hago un impulso de 10. Bueno, voy a hacer la trayectoria. Cuando llego acá, ¿con qué velocidad ni me topo? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos de nuevo. Sí, Vamos a dar un ejemplo.
Este corredor corre en ejes sobre el horizonte, corre a 5 metros por segundo, ¿sí? Digo una unidad, ¿sí? Por decir una unidad, 5 metros por segundo. Cuando llega a este primer punto rojo, hace un impulso y su velocidad inicial acá, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, sobre el eje de la Y sería esta, es de 10 metros por segundo. Sí, Bien, acá, en este punto, sí. ¿cuánto va a ser su velocidad en I? En I. Cero, Cero. cero. Sí. Muy bien. Vamos a suponer que su velocidad en X no cambia, o sea que no hay ningún efecto que me frene esto y que el impulso sea lo suficiente para mantener la velocidad, ¿sí? En realidad acá ocurre un rozamiento y hay pérdida, pero bueno, en el drama no vamos a entrar a esa parte. Vamos a suponer que esto es una condición ideal. Bueno, empiezo a caer, ¿cierto? Desde acá en adelante y logro caer acá. Ahora mi pregunta es, ¿cuál va a ser la velocidad final en I? Acá, justo antes de tocar, en el instante antes de tocar. 5, lo mismo que cuando inicia. No, 5 acordates en el eje Cero. de las X. ¿Cuánto era para arriba? 10. 10, Entonces, ¿cuánto va a perdón. ser acá? Menos 10. Menos 10. Exactamente. La Claro, Menos velocidad 10. final en este punto es menos menos 10. 10. Va en negativo. Exactamente. Pero porque va en sentido hacia abajo, no porque me voy frenando, ¿me entienden? Entonces, cuando Sí, este ejemplo yo lo sí, llevo a sí. un tiro oblicuo, ¿sí? Y yo siempre doy este ejemplo y digo cómo han calculado cuando crearon los cañones. Porque hacer un tiro de un cañón, ¿sí? Era encontrar más que encontrar la trayectoria, nosotros sabemos que el cañón, ya cuando salía del cañón, su velocidad a la salida del cañón siempre iba a ser la misma, en X. Entonces los cañones tienen una particularidad, ¿sí? Cálculo Yo del tengo que ángulo. cambiar esta inclinación. Y en Claro. realidad lo que estoy cambiando en la inclinación acá es darle cuál va a ser mi velocidad en Y, porque la puedo encontrar esta velocidad, va a tener una componente en X y un poquitito en Y. En función de mi inclinación, yo puedo darle a qué trayectoria caer. Y también tenés Y que es tener en cuenta obvio, el peso de la bala, ¿no? exactamente, teniendo en cuenta el peso de la bala. Entonces, cuando uno tiene estos artilugios o estos, no es artilugios, perdón, no me sale la palabra. Eh, Conceptos. sí, estas máquinas de artillería, cuando uno la regula, en realidad lo que está regulando no es más que la altura en función del peso. Entonces, cuando uno le da la inclinación, las mismas maquinitas, ¿sí? Que tienen como un tornito donde va girando Un estos grados, regulador sería. el regulador Un lo que me está mortero. diciendo no es solo Un de la mortero. inclinación. Exactamente, los morteros. Mortero. No es solo la inclinación, sino que también a qué distancia va a caer, en función, obviamente, de un peso estándar de misil o de bala o de lo que sea, ¿sí? Entonces, fíjense que con la matemática uno puede encontrar directamente a dónde puedo hacer, ¿sí? Un disparo de una trayectoria que va a tener una determinada velocidad de salida en función de esto. Lo mismo pasa con este caso, porque acá lo vemos más clarito y con respecto a un salto. Ahora, para que ustedes puedan entender el movimiento en dos dimensiones, no veo afectado el movimiento en X ni el movimiento en Y. Es indistinto. Miren, vamos a suponer que yo ahora estoy quieto, ¿sí? Y no hay Marco, movimiento. Sí, perdón, el movimiento en X, con ese impulso que vos le das hacia ahí, digamos, pierde velocidad cuando cae. sí, bien. En realidad, en la física real, ¿sí? Y ahora porque recién te dije, vamos a suponer que no tenemos condiciones. En la realidad, ¿sí? Si yo me lo quiero experimentar yo y voy corriendo a 5 metros por segundo, cuando yo despego hacia arriba en Y, yo ya no tengo un impulso que me lleve a 5 metros por segundo, ¿sí? A mi velocidad en X. Inclusive cuando estoy en el aire, existen fuerzas de rozamiento, que es el viento que pega, vamos a suponer que uno está corriendo. Entonces lo que ocurre es que al no tener un motorcito, por decirlo de algún modo,
eh, no sigo avanzando. Hay una pérdida de esa velocidad en X en real. Eso es lógico. Pero ahí Pero dice que la resistencia del aire es despreciable. O sea, exactamente, por eso digo, va a ser muy bajo, digamos, la pérdida que va a tener exactamente, en la por eso velocidad. nosotros, Por eso no es no, igual. por eso no es Los igual. ejemplos son Por en eso, casos Claro, ideales. claro. exactamente, a eso quiero llegar. Siempre cuando vemos movimiento en una dimensión, movimiento en dos dimensiones, todo lo que tenga que ver con el efecto de rozamiento o de resistencia, que es una fuerza que se va a poner a eso, las consideramos despreciables. Si no, es imposible poder entender el comportamiento. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar? Es que sí existe una fuerza de rozamiento que me va a frenar, sí existe obviamente otras variables que me van a frenar, entonces por ende esta trayectoria no termina siendo ideal. Pero todo, vuelvo a repetir, todo esto que nosotros estamos viendo es la idealización real, ¿sí? de un efecto, ¿sí? Por eso digo, es lo ideal de un efecto y es el modo de comprenderlo. Después yo le puedo sumar. ¿Sí? Una pérdida de rozamiento, una pérdida de velocidad, porque dejo tener este impulso, ¿sí? Un montón de cosas. Ahora, mira, te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que vos venís en un auto, ¿sí? Y vamos a suponer que, no sé, eh, venís a 100 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Tá? Y no hay nada. Vamos a suponer que, mira, pero vamos a hacer este ejemplo porque con esto creo que lo van a entender. Vamos a suponer que vos venís en un avión y no sé, estás muy alto, no hay rozamiento, no hay aire y vos te tirás, ¿sí? El avión viene a 1000 kilómetros por hora y vos te lanzas, vamos a suponer en esta parte, vos te lanzas. Si te lanzas, o sea, solo te soltas y te tirás, por más de que vos empieces a adquirir una velocidad en I, ¿sí? Vos ya venías con un impulso en el avión que vos venías viajando a 100 kilómetros por hora. O sea, tu cuerpo ya viene con una velocidad, por más de que vos estés viajando de manera constante. Entonces, cuando vos saltás de ese avión, empezás a tener una velocidad, adquirís la velocidad con la que vos venías. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque obviamente los momentos de fuerza nos lleva a que nosotros no podríamos venir en un avión, saltar y quedar flotando en ese mismo lugar. No sé si me entienden el concepto que voy. Sí, sí. ¿Sí? O sea, si yo voy arriba de algo que va, para que lo puedas entender, mira, vamos a suponer que vas en una moto y vos venís atrás, no venís manejando, y vienen a 100 kilómetros por hora y de repente chocan contra un árbol. El árbol está parado, ¿cierto? No es que vos chocás y te quedás ahí, vamos a suponer que chocás, la moto queda y ustedes salen despedidos. Ustedes van a seguir viajando a 100 kilómetros por hora, porque el momento de fuerza, recuerden como vimos en la palanca, tiene que ser igual, porque vos estás en un equilibrio, tiene que ser igual a la resultante, ¿sí? Y a la fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, si vos venís a 100 kilómetros por hora, tu cuerpo viene a 100 kilómetros por hora. Si de repente el objeto que te lleva a 100 kilómetros se frena, y vos vas a seguir la trayectoria a 100 kilómetros por hora. No sé si me entiendes. Obviamente que después a los 5 metros caíste contra el piso, porque tenés Vos una sabés velocidad. que, Marcos, yo vi un video que mostraban esto que vos estás diciendo. Mm. Una camioneta de pronto iba, no me acuerdo si era 60 kilómetros porque hay que Sí, hacer un cálculo, y sí, a 60. Por eso te iba a la dar. persona se tira y queda parada en el lugar, ¿viste? O Sí, sea, es como que salta y queda parada, cae despacito en el lugar. sí. Eh, Bueno, eso explica lo que vamos a ver después más adelante, lo que tiene que ver con las leyes de Newton. Pero ese video yo también lo vi y tiene una pequeña particularidad, Francisco, que el señor que va parado en la camioneta en realidad. sí. La camioneta vamos a suponer que va en un sentido y el señor es despedido a la misma velocidad pero en sentido opuesto. ¿Me Ah, entendés? mira. Si vos lo viste el video, viene la camioneta atrás y va sentado en una silla Sí, como si fuese sí, un proyectil. sí, Mira, te sí. lo voy a dibujar en esto acá con el mouse. Vamos a suponer que la camioneta viene para este lado. Cuando llega este instante,
la misma camioneta, ¿sí? Tiene como un asiento expulsor que va en sentido opuesto. Para que Y quede lo en el deja en mismo cero lugar. en ese momento. Exactamente, tiene que ser 60 kilómetros por hora, o sea, expulsado a 60 kilómetros por hora, pero en sentido opuesto. Y ahí queda en Entonces ahí cero, el claro. momento de fuerza es igual a cero, Claro, porque uno va para un lado, el otro va para el otro, claro, y el claro. cuerpo queda quieto en el mismo lugar. Ah, sí, 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 tenés razón, ahora me Si lo aclaro, sí. viste, ahí Sí, te podés sí, dar cuenta. Bueno, sí, sí. eso es lo que quiero explicar yo. Para yo saltar y quedar en el mismo lugar, y tendré que saltar a 1000 kilómetros por hora en sentido opuesto, y ahí quedaría flotando y caería como un papelito, o sea, caería solo por la fuerza de la gravedad. Y eso no ocurre, o sea, caería como una piedra en caída libre. Pero no ocurre eso, porque normalmente nosotros viajamos con un impulso determinado o a una velocidad determinada, ¿sí? Por eso digo, fíjense en que la dinámica de los dos movimientos, ¿sí? Si yo ya tengo un movimiento en este sentido, este movimiento en el eje de la X tiende a continuar y el movimiento de la Y tiende a ser, ¿sí? Como si no hubiese nada en X, pero obviamente que a medida que voy subiendo, va a llegar a la altura máxima y después cae y se sigue desplazando a esta velocidad constante. ¿Me entienden? Profe, Sí. el otro ejemplo es una anécdota que cuenta Traverso con un acompañante que lo acompaña en una carrera y se acostumbra a la velocidad y en un momento se rompe el vehículo y el acompañante se baja y bueno, Traverso lo cuenta muy bien cómo empieza a dar vuelta un compañero, Guga se llama, Sí. en una carrera de auto del TC. Él se pensaba que venía mucho más despacio y venía como a 40, 50 kilómetros por hora. Y Ujú. bueno, se reían ellos, contaban el golpe que se había pegado. Sí, 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 ni dudarlo. Por eso digo, eh, las velocidades, como lo dije creo que hace 3 clases atrás, lo que es movimiento y velocidad y aceleración siempre es relativo desde el punto de vista del observador. Eh, si has ido a ver alguna carrera de TC, seguramente vos observando el movimiento más cerca de un auto lo vas a ver pasar extremadamente rápido y si te alejas, ¿sí? Vas a poder entender al desplazamiento en tu visual, digo, es distinto y vos vas a pensar que están yendo más despacio y aún así, sin embargo, y el que va adentro, ni dudarlo, que va creyendo que va rapidísimo, digo. Eh, siempre depende del marco de vista o el marco referencial, como nosotros le decimos en la física. Por eso digo, no nos olvidemos de eso, del marco referencial, que es muy importante para poder explicar estos conceptos, ¿sí? Pero bueno, esto es el movimiento de un proyectil y siempre va a realizar en condiciones ideales, vuelvo a repetirlo, una parábola. O sea, tiene la forma de una curva que hasta la mitad se comporta del mismo modo del otro lado. O sea, las parábolas, cuando llegan en su punto máximo, es como si fuese un espejo. Entonces, las mismas velocidades que obtengo acá deberían ser las mismas en este otro sentido. Bien, con respecto a esto, yo siempre me pasó, creo que en un ejemplo que se lo di a uno de los chicos de la uni, le pregunté yo, ¿por qué creen que Messi, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, que quiso patear un penal? Me parece que estamos jugando en Bolivia y la pica y pega en el travesaño, no sé si se acuerdan, ese penal o ese tiro libre. Y es obvio que tiene que ver un poco con esta inclinación. Yo La siempre digo, los presión. jugadores... Con la Exactamente. altura, ¿Cómo? tiene que ver con No la escucho. altura, digo, en la que Claro, la jugó. presión del aire. Muy bien, eso tiene que ver con la altura y fíjense, a esto voy yo. La memoria física era un penal, si ahora me acuerdo, no era un tiro libre, era un penal que hace la picadita y pega en el travesaño. Entonces, yo siempre le digo esto, fíjense en la calidad que tienen los jugadores o los deportistas, lo voy a decir de este otro modo, los deportistas que conocen al máximo lo que su cuerpo puede rendir, donde las fuerzas que ellos aplican, ¿sí? Ellos ya conocen, ¿sí? Cuál va a ser su impulso. O sea, ellos innato
tienen incorporado estos conceptos de física, no porque lo hayan aprendido, sino porque el tiempo, la trayectoria, la práctica, los lleva a tener, ¿sí?, ciertas características. Y todas esas características tienen que ver primero por cómo pone el pie, cuál es la fuerza que le da. Y Messi estoy seguro que todas las picaditas que hace, o todos los jugadores que hacen el gol de picada y entran todos en el mismo lugar, tiene que ver justamente con eso. Dicen, bueno, tengo que aplicar esta fuerza, pero ¿qué condición tienen ellos con respecto a la altura? Y nada, que están sobre el nivel del mar. Entonces la fuerza y las velocidades con las que sale la pelota, y usando siempre la misma pelota, inflada a la misma presión, con el mismo peso, es la misma. Y cuando le tocó ir a jugar a la altura, sabemos que en la altura hay menos densidad, ¿sí? Y al haber menos densidad, lo que ocurre acá es que hay menos fricción, por ende, la velocidad en I, ¿sí?, inicialmente es distinta. Entonces, por más que él haya puesto la misma inclinación del pie, como lo hizo toda su vida, lo que hizo fue darle más impulso. Entonces, al tener más impulso, ¿sí?, esta parábola tiende a hacerse un poquito más alta, y si yo acá pongo un arco a una determinada distancia, vamos a suponer, miren, lo vamos a dibujar para que podamos entenderlo. Es como Vamos que a en suponer, el tiempo quede suspendido un lapso más de espacio, digamos. claro, vamos a suponer que Messi, él ya sabe que si patea a una determinada fuerza en condiciones normales, la pelota va a caer donde da justo la red. Vamos a suponer, ¿sí? Esto es lo que quiero decir, digo, la memoria física que tienen estos jugadores es impresionante, y que la pelota va a pasar entre 5 y 7 centímetros debajo del travesaño, como lo estamos viendo acá. Cuando le tocó ir a jugar a la altura, él puso su pierna del mismo modo, aplicó su memoria muscular del mismo modo. ¿Y qué diferencia tuvo? Que justamente este impulso de velocidad, como lo estamos viendo acá, ahora lo voy a dibujar, en vez de haber sido así, terminó siendo un poquitito más larga. Entonces, al ser un poquitito más grande, justamente porque hay menos densidad, menos rozamiento, Menos voy a resistencia. obtener, claro, menos resistencia, voy a Mayor tener mayor altura. velocidad. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Vamos a ver si puedo dibujar una elipse. A ver, simulando esto, más o menos quedaría ahí. Déjenme ver si la podemos... acá. Me quedó justito. Entonces ahora, lo que ocurre es que Messi le ha dado justamente, miren, me quedó justo. No sé, como si lo hubiese calculado. No, perdónenme. Ahí está. Miren. Se entiende Entonces, muy bien. bien, entonces en vez de entrar en el arco, pego en el travesaño. Y es lo mismo, pero lo único que cambió fue la trayectoria de esta parábola. Así que bueno, ese es un ejemplo que siempre doy, y algo que tenemos que tener presente. Sobre este ejemplo, lo lindo que tiene el movimiento parabólico es que yo puedo encontrar cuáles son mis velocidades, tanto en X como en Y, o sea, mi velocidad en este desplazamiento, como ven acá, vamos a poner de nuevo el puntero, esta es mi velocidad en X y esta es mi velocidad en Y, teniendo en cuenta cuál es mi velocidad inicial según el impulso, como hacen los jugadores de fútbol. Entonces yo, si quiero describir esto de un modo, ¿sí?, dividido, yo sé que en el eje de las X voy a estar en un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje de las Y voy a estar en un movimiento rectilíneo uniformemente, ¿sí?, variado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un valor de inicio, llega al final y después empieza a decaer. ¿Bien? Entonces yo puedo encontrar cuáles son mis velocidades teniendo en cuenta esta condición de que B en X siempre va a ser una constante y va a ser igual a lo largo de la trayectoria. Y ahí poder encontrar distintos tipos de valores con estas ecuaciones que tienen que ver con el ángulo, que es el coseno, ¿sí?, y el seno de tita para poder encontrar sus valores. Ya después les voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender. ¿Bien? A modo de ejemplo
apuntando un poquito a lo que decías, Marco, ahora de Messi. Viste que hay dos cosas. Primero, que vea dónde le va a pegar a la pelota. Y segundo, que siempre se la agarra la pelota y la aprieta para saber también eh, el- cómo está inflada la pelota. No sé si se dieron cuenta, pero ahí, por ahí lo hace, porque eso también lo debe tener recalculado, ¿no? Son muy pocos los jugadores que yo creo mira, bueno, por algo son distinguidos. Puedo hablar a mí me gusta mucho el fútbol, pero digo, por algo Messi es distinguido y ha sido un jugador de élite durante muchos años, tanto él, Cristiano, Di María, grandes jugadores que se mantienen a lo largo de su trayectoria como grandes jugadores. Messi tiene una particularidad, yo creo que igual que Maradona lo debe haber tenido en algún momento, que es dignísimo de lo que hace. Maradona creo que tenía algo más innato que tiene que ver con ser improvisado con respecto a estas cosas, y a lo mejor él entendía las variables más rápido. Pero Messi me parece que es una persona que, dado como es el fútbol, dado como ha sido él tiene que estar todo en perfectas condiciones. Todo en perfectas condiciones. La pelota tiene que tener un determinado peso, una determinada presión, que obviamente nos va a dar el peso, una determinada cancha, un determinado botín, ¿sí? Y todas esas condiciones a él lo terminan haciendo hoy, ¿sí? Un marco referencial en lo que es la física. Eh, Yo siempre digo que a veces uno lo ve estos ejemplos que hacen de tirar un tablero, patean con el pie y la embocan o tumban algo, qué sé yo, o que juegan con el travesaño, pegarle el travesaño. Para mí todos los jugadores de primera de gran trayectoria lo tienen. A mí me pasó, no sé si ustedes fueron a ver fútbol alguna vez, eh, me pasó viendo, yo soy hincha de Boca, me pasó viendo Boca en el Chato, que fui a ver la final el año pasado, me parece, o no, de Copa Argentina, no me acuerdo qué fue. Y Sí, veo salir a los arqueros de entrenamiento ante el partido. Vieron que salen primero los arqueros y sí, después sí, sí, salen el resto del equipo. Entonces sale Chiquito Romero, eh, García y Bray. Y sí, se pone Bray en el arco porque ese partido atajaba a Bray. Chiquito Romero no lo ataja. Y Eli García, que es hincha de Boca, sabe que es hoy casi el entrenador de los arqueros de la primera, por más que siga siendo arquero, es el que más referencia tiene, y Romero también. Y jugaban desde el borde del área, toda la línea del borde del área grande, jugaban a pegarle en el travesaño. Lo juro, pero lo juro porque le estoy dando el caso a usted. Romero debe haber pateado 25 veces, creo que 24 veces le pegó el travesaño. O vos sabés que yo sea, estuve en el partido, no me presté atención a ese detalle, ¿no? no sé si pero Mm. entre él y García jugaban a pegarle el travesaño y yo decía, no puede ser. Yo estaba con mi hijo y un amigo y decía, no puede ser, miren esta característica. Y yo estaba enloquecido, pero porque te lleva ahí que realmente la trayectoria, el conocer el cuerpo, el conocer un montón de cosas hacen de que realmente sean notables y sean Mm. diferenciados. Y me voy a la física ahora, digo, les puedo llegar a asegurar que yo les presento esto a Messi o a Romero y no lo entienden, pero ellos en la práctica lo tienen más que claro. ¿Sí? Claro, ¿Cuánto es la fuerza que tienen que poner? ¿Cuál es la distancia y cuál es la fuerza? O sea, y eso para mí es extraordinario porque es un aprendizaje sin el concepto, digo, es de un aprendizaje de la práctica, no sé si me entienden. claro, sí, sí. Hay Eh, una, perdón, ¿no? Hay una anécdota, no sé si será cierta, que en un entrenamiento de Maradona en Europa, el director técnico le pidió que le pegara al ángulo mm, y el tipo pateaba y pateaba y pateaba. Y en un momento el entrenador se enojó y le digo, ¿vas a meter alguna? Y si me dijiste que le pega al ángulo. Todos los que él pateó pegaron en el ángulo. claro, No me dijiste meterla en el ángulo, me dijiste que le claro. pegara al ángulo. Sí, sí, No sé sí. si, Mira Sí, no vos. sí. sé qué tan cierto es, pero No, seguramente es estoy, cierto, estoy porque seguro que seguramente ha ocurrido. Sí, sí. Pedro, estoy seguramente que esos jugadores eh, lo tenían incorporado, digo, está bien por hábito, vuelvo a repetir, esto es hábito, esto es práctica, esto es
perfección en lo más puro posible. Yo lo estoy llevando desde la teoría, digo, pero estoy seguro que ha pasado eso. Hay muchos jugadores que hacen cosas que uno no le puede. Yo suelo ver también a veces fútbol americano, algunos partidos, sigo, qué sé yo, y le pasa lo mismo a los que tiran la pelota, que son los mariscales, y es impresionante en las pruebas que hacen ellos, porque los Yankees encima son magníficos con esto, y le llevan todo este aparato, te puedo ya asegurar que le hacen cálculo de tiro, cómo tiene que poner el brazo, la fuerza, para optimizar el tiro oblicuo. Pero yo he visto a este que es el más conocido ahora, Tom Verdi, no me acuerdo si es Tom Verdi, Tom Hardy, no, Tom Hardy es un actor, Tom Verdi me parece, y el tipo tiraba, no sé, 100 pelotas y las 100 pelotas las metía dentro de un aro y estaba, no sé, a 50 metros. Y voy a decir, ¿cómo puede hacer un tipo para invocarle? Y bueno, porque tiene la inclinación justa, entiende cuál es Claro. su velocidad, entiende cuál es el peso de la pelota, pero lo entiende solo por el hecho de que lo haga tangible. No sé si me entienden, no porque hace un cálculo en su cabeza. Y es buenísimo eso. Y tiene que ver un poco con esto, con este tipo de movimientos. Bien. A ver, no sé qué más sigue acá. Bueno, estas son las ecuaciones. Después, hasta acá llegamos, ¿sí? Porque estas ecuaciones yo después se las quiero explicar, pero no quiero entrar tanto en. Voy a dejar compartir y me voy a conectar de nuevo a la cámara. ¿Y a qué voy con esto? Digo, eh, tanto en la práctica diaria de un tiro oblicuo, que como les dije yo, desde el lanzamiento de un misil, desde el lanzamiento de una jabalina, desde el lanzamiento, no sé, de una pelota en un jugador de fútbol, desde el lanzamiento de un basquetbolista para tirar el aro, todo es tiro oblicuo y todo tiene que ver con la fuerza y la inclinación y entender un poco los movimientos y no perder de vista que en todas esas situaciones ideales ellos intentan de que la velocidad en X sea siempre la misma, por eso la trayectoria la pueden visualizar creo que con el propio movimiento de las velocidades iniciales del tiro. Lo mismo pasa cuando existían en la Segunda Guerra Mundial el bombardeo por bombas y de los aviones viajando. No sé si ustedes leen algo de historia o no, pero saben que los bombarderos, las bombas son apuntadas por el piloto o por uno que las dispara antes, donde tiene una trayectoria y una mira, donde va viendo hacia adelante y tiene la mira. Y esa mira se va ajustando en función de la velocidad a la que viajaba, ¿sí? Entonces, cuando venían los bombardeos, en la época, en la Segunda Guerra Mundial, y les tocaba hacer bombardeos en condiciones que no eran normales, de mucho viento en contra, mucho viento lateral, ellos podían hacer pequeños ajustes, pero era muy ineficaz, justamente porque el aparato que medía hacía la medición de un tiro oblicuo, encontrando cuál era su punto final en función de la velocidad y de la altura, obviamente, y del peso de la bomba, pero no consideraba las otras variaciones que tenían que ver con la resistencia del viento hacia la bomba. Entonces, muchas veces esos bombardeos eran inespecíficos, caían en distintos lugares. Por eso la Segunda Guerra Mundial también eh, tuvo mucho daño, por decirlo, colateral Colateral, daño colateral. porque no eran puntuales y no eran eficientes en el bombardeo, cosa que hoy pasa que es distinto porque tenemos misiles dirigidos y que van corrigiendo la posición a medida que van cayendo. No sé si Bueno, vieron ustedes, no sé si vieron y leyeron sobre este misil cuando asesinaron estos los de Estados Unidos, al de Hamas, no me acuerdo cuál fue, que la misión era que venía uno y disparaba un misil y después se entraba un misil dirigido, pero sin proyección, porque si no se lo iban a detonar, era tirar una piedra, por decirlo de algún modo. Y el misil tenía pequeñas aletas con pequeños correctores de velocidades y eso lo iba haciendo automáticamente una mini computadora que llevaba adentro. Y consideraba esto, o sea, principalmente este ejemplo de tiro oblicuo en función de a qué velocidad fue despedida la bomba. Es impresionante. Tiene una precisión milimétrica que hoy no le tiene nada. Pero bueno, todo eso se basa en estos principios de tiro oblicuo, digo. A eso quiero llegar yo, digo. Por eso es importante la idealización
del concepto, ¿sí? Bien. La clase que viene seguimos. Voy a mostrarle algunas ecuaciones y le voy a traer un ejemplo para que veamos cómo se calcula. Sencillo. Y con eso terminamos tiro oblicuo y creo que ya viene un temita más y ahí hacemos un primer cierre, ¿sí? Bueno, Listo, Bien. profe. Antes de que se vayan, ¿estuvieron haciendo algún ejercicio de los que leí la semana pasada? No, ninguno. Ninguno. Yo estaba No, con que profe, habíamos no. hecho todo con usted, los No, no, ejercicios. hicimos solo 3. Claro, cric, cric. Hicimos No lo solo 3. subió el aula, Marcos, no lo subiste el aula. Había tarea, dijo. Ah, ¿cómo? ¿No lo subí el aula? A ver, no, perdón, entonces. A ver, déjame ver. Hasta Ya lo hoy no estoy había viendo. nada subido. Me parece. A ver, para. Escuela. Si no, Volviendo a si no. un pequeño comentario, Marco, volviendo al Sí, tema de los bombardeos, muchos años después de la Segunda Guerra, por suerte, Inglaterra, en el bombardeo al aeropuerto de las Islas Malvinas, de Puerto Argentino, que hizo una incursión varias veces millonaria con los famosos Canberra, que eran esas fortalezas volantes que ya las sacaron de servicio, son enormes, que gastaron muchísima guita, era muchísima guita por hora, del bombardeo final, que fueron 3 o 4 aviones los que finalmente bombardearon, solamente una bomba impactó en la pista con un daño muy menor que a las 4 o 5 horas ya estaba reparado y se pudo seguir usando. Y todavía, muchos años después, algunos analistas se dieron cuenta que estaban preparados para una guerra hipotética y todos sus equipos y todo su armamento de la OTAN en el hemisferio norte. Y aparentemente había algunos problemas con el magnetismo en el polo sur que ellos no habían tenido en cuenta al calibrar los equipos que apuntaban las bombas. mira qué Solamente interesante. una bomba de un montón de guita, lo que gastaron por cada hora de vuelo de esos Canberra, porque son aviones gigantescos, si alguna vez tienen oportunidad de verlo alguno o googlear, son enormes. Repostaban en la isla Ascensión, creo que es, donde podían hacer un repostaje de combustible. Después era terrible porque la cantidad de aviones tanques que acompañaban a los 6 o 7 bombarderos, porque no había forma de volver a cargar combustible en ningún lado, y para pegarse la vuelta con solamente una bomba embocada en un daño muy menor. No, es un comentario. ¿Viste, Pedro, que dijeron que en Chile le prestaron pistas? No sé si tiene que ver, pero que hubo pistas que le prestaron en Chile para algunos aviones ingleses. Eso es lo que escuché, digamos así. No sé si es Bueno, le prestaron pistas, le dieron combustible, le marcaron la posición del tercero general información. Belgrano. Sí, sí. Bueno, Los muchas chilenos, cosas. Los los hermanos chilenos chilenos ayudaron. se comportaron muy mal. Pero bueno, en realidad el gobierno de turno y los militares, no el pueblo, por supuesto. Sí, Es que nunca pensaron que iban a venir los ingleses. Dijeron, de tan lejos no se van a venir acá a la isla. Es lo que calculo yo, que se imaginaron que no iban a venir nunca. Y no fue así. Es un punto estratégico, imagínate, no solamente para Inglaterra, para la OTAN, digamos, para Sí, tienen el control. Imagínate que es el segundo paso del Claro. Atlántico al Pacífico y es por ahí, así que La Argentina con Perú, Bolivia y por supuesto Uruguay y Brasil en algún momento peleaban contra la OTAN. Brasil porque en algún momento prestó servicio y atención. Uruguay negó la entrada a sus puertos, pero era contra la OTAN, era una guerra imposible. Una santochada. Sí, tal cual. Pero bueno, caímos nosotros y los que estuvieron en esa época, lamentablemente, fueron Pero por suerte erraron esas bombas. Sí. Ese bombardeo no se pudo concretar. Sí, ¿quién me habla? No sé quién es. Yo, Mariana. Para Mariana, ¿dónde estás? No te veo. Esto no tiene nada que ver, pero algo con lo que decía con respecto a las prácticas de fútbol. Yo he practicado arte marcial y hemos practicado con armas. No sé si conocen las estrellitas que se llaman shuriken. Bueno, y a la hora de practicar pasaba eso.
ya empezás a conocer como la mano de física, cero, ¿no? Pero sabes que la tenés que tirar a determinada fuerza o con determinada intensidad o más leve, de acuerdo de a dónde tenés que apuntar y si estás en movimiento o no. Y ya No después sabía que te toca. teníamos una ninja en el grupo, Mariana, ¿eh? No, sí, sí. No te va... Francisco no te va a querer hacer malo porque, mira, te tira todo estrellita. Mariana, uno no lo... A ver, cuando empecé esta materia y entiendo hacia dónde vamos, por eso se llama Fundamento de Física y Aplicación de la Tecnología, digo, uno no se da cuenta cuánto aplicamos de física a veces de manera tácita en la vida, en lo cotidiano. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. O sea, porque uno lo tiene interiorizado. Movimientos, eh, desplazamientos, trayectorias, tiros, saltos, lo que ustedes quieran. Hay un montón, y ni hablemos de trabajo y energía, porque eso cuando veamos trabajo y energía, vamos a asociarle un montón de ejemplos. Digo, y uno no lo relaciona porque a la física uno se le han enseñado siempre de este modo. Un vector más otro vector, esto, eh, todo, viste, Sí, metodológicamente, y es uno re buena la física. claro, uno le termina odiando la física y uno dice, che, la puta madre, es linda también, tiene sus cosas lindas porque uno puede explicar un montón de cosas que a veces las hacemos desde lo cotidiano, desde la práctica, desde la lógica del hombre, del ser humano, y estamos aplicando física, estamos aplicando un ejemplo. Obviamente siempre llevándolo a una situación ideal, ni dudarlo, y no considerando otras cosas, pero digo, desde ahí lo podemos ver. Y yo siempre digo, menos mal que tuvimos gente hace siglos atrás que se preguntaban, yo siempre digo esto, nosotros porque hoy ya lo tenemos estudiado y hay libros, pero hay gente que se preguntaba cómo poder hacerlo sin tener un fundamento y de ahí salir las bases elementales de la física. Y para mí eso es indescriptible hacia dónde vamos. La física para mí es una materia... eh, y es una ciencia que describe un montón. Por eso, no sé si acuerdan, en la primera clase yo le dije, ¿qué es la física? Y es una ciencia que estudia a través de pequeñas leyes, ¿sí? Describimos procesos fundamentales. O sea, fíjense, o sea, tratar de minimizar todo el ruido posible en lo que yo veo, Rosamond, no, vamos a ver lo elemental de esto. Bueno, esto es un movimiento. Esto es lo que ocurre. Después sí le meto todas mis variables y se hace cada vez más compleja la física, pero digo, lo elemental está ahí y uno lo adquiere, digo, lo va adquiriendo a medida que vamos teniendo más años en distintos ejemplos, pero no lo relacionamos que eso es física. Por eso digo, espero que esté Simplificaría. cumpliendo yo las expectativas de ustedes con respecto a esta materia y que les termine agradando, digo, o sea. Olvidándonos un poco de los cálculos, digo, porque cuando uno llega a esa parte, es la parte fea, digo, che, otra vez vamos a ver un cálculo y son cosas matemáticas que a lo mejor uno no las comprende y a veces no necesitamos comprender tanto de la matemática, pero sí comprender de los conceptos para poder explayarnos un poquito más. Así Pero que aparte, bueno, si conociéramos más de la física y lo aplicaríamos en la vida cotidiana, ¿cómo nos facilitaría la vida? En yo todo. siempre, miren, a mí me Lo pasa... haces todos los días. Yo perdónenme, yo lo voy a decir, pero yo a veces, yo me río a veces en un montón de situaciones, pero porque no lo entendemos y no lo aplicamos. Pero digo, me ha pasado, qué sé yo, veo a alguien queriendo hacer una palanca y poniéndose, haciendo una palanca para levantar algo y poniéndose lo más cerca posible de la palanca. Y bueno, Claro, decir, claro, búscate un caño más largo y ándate más atrás a ver que te va a quedar más claro, cómodo. O empujando un auto y lo empujan en diagonal. Yo me río porque los que quedan en la punta, cuando están empujando, no sé si ustedes ven en la calle, se ponen tres, sobre todo los hombres, perdón, y voy a decir así, a veces no pensamos, nos tiramos y empezamos a empujar el auto, y vos ves el que está en la punta, lo ves transpirado así, y el que va en el medio va tranquilito, y los dos del costado, porque van empujando en diagonal. Y claro, tienen dos fuerzas, porque tienen una que quieren tratar de mover el auto que no lo pueden mover, y la otra que lo quiere ayudar a empujar. Entonces, el trabajo que hacen es mucho mayor. Pero digo, hay un montón de conceptos que uno no los aplica y si lo pudiéramos entender y lo aplicáramos, sería, como decís vos, Mariana, mucho más simple un montón de cuestiones. Pero bueno, nada, eso es darle a ustedes herramientas para simplificar un poco estos ejemplos en la vida cotidiana.
Perdón, ahí estoy revisando, no le subí, termino acá, corto, ya le subo la guía de ejercicios, por si quieren resolver alguno como vimos en la clase pasada, está ahí, y nos vemos la clase que viene con un ejemplo práctico de esto y un temita más. ¿Dale? Dale, Dale, profe, Marco. saludos. Profe, que Un tenga buena abrazo. Saludos, semana. chicos. Chau, 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 chau. gracias. Chao, gente, gracias. Hasta el viernes. Chao, Pamela. Nos Buena vemos. semana. Chao, Chao, Pamela. gracias. Chao, Igualmente. Pame. Chau, chau. Chau, chau.